Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor, aquí en California. Pues espero que estés bien, que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También darle gracias a Dios por este regalo de un día más de vida que gracias a su amor y a su misericordia nos permite podernos reunir tú y yo en este día para poder hacer este video. Y sin más, tenemos que darle gracias a Dios, a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a su obediencia que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, pues que tenemos a el Salvador. También, como te digo a ti, gracias, pues como siempre, con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti, son estos aplausos. A ver, vamos a mover un poco el micrófono, me descontrolo. No soy profesional, pero aquí vamos. ¿Listo? Aquí va. Gracias. 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 Y, a ver, listo. Cachetito, la mejilla. Aquí va. Con mucho cariño, con mucho respeto. Especialmente para ti que me ves. Aquí va. Gracias. 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 Y de pilón, gracias. Y de lo bueno poco, de lo que se daba, se acabó. Antes de que otra cosa suceda y se me apaguen los aparatos, pues vamos a empezar el día de hoy. Batallando como siempre cuando no es el sonido, que la luz y que acá y allá y que no se mira tan bien, que no se escucha. Tenemos que, primeramente, calar todo lo que tiene uno que hacer aquí. No porque sea profesional, porque pues absolutamente para nada. Soy una principiante, pero que lo hago con mucho cariño, con mucho amor para Dios y para ustedes. Pues miren, hoy en este tiempo que estamos, ya después de que pasó la cuaresma y estamos en la Pascua, pues con todas las noticias tan tristes de que falleció el Santo Padre, y en este día tan especial, y hay un tema muy delicado y a la vez con mucha reflexión para ponernos a meditar de acuerdo al llamado que nos hace el Señor. Y precisamente tratándose del llamado que hace el Señor, y que el Papa Francisco le dijo sí, lo siguió, lo obedeció hasta el último momento de su vida. Eso no es nada fácil. Toda esa trayectoria, todo esa entrega, ese sacrificio que solamente Dios y Él y todos los que están en la posición de servicio, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, todo el que esté al servicio de Dios,
pero principalmente me voy a referir a Él. Que a cuántas cosas yo todo lo que les voy a compartir, como siempre, antes de que se me olvide, es que yo estoy hablando de todo corazón, como siempre, lo que yo entiendo, lo que yo analizo, lo que yo me doy cuenta, entre más pasa el tiempo, de la gran responsabilidad, el amor, el compromiso, la fidelidad que debemos de tener aquel que le dice sí al Señor. En pocas palabras, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, cuáles son las piedras que hay en el camino, cuáles son los obstáculos que hay. Entre más vas caminando en el camino del Señor, entre más adentro vayas profundizando, solamente cada uno de ellos sabe a lo que se va enfrentando, qué van viendo, qué van observando, qué van comparando, a qué se están enfrentando. ¿Es como ellos pensaban o es una cosa diferente? No lo sabemos ni lo sabremos, pero simplemente yo estas palabras las digo porque es lo que yo pienso, cómo posiblemente esté ese camino, que yo pienso que no es nada fácil, nada fácil. Hay mucho de todo, pero que no nos corresponde a ninguno de nosotros, porque no lo vamos a saber, porque no vamos a estar en ese camino, en ese recorrido que ellos se enfrentan, los que están ahí, los cardenales, los sacerdotes, pero especialmente los cardenales, los obispos, que son los que están más cerca de llegar a especialmente los cardenales, a estar en ese lugar tan de cierta manera privilegiado, y a la vez digo yo personalmente María López, pues no tan privilegiado, porque es la carga es muy pesada, es de todo el mundo, de los fieles católicos, la fe, la doctrina, es, eh, es una carga demasiado pesada, y que si no fuera verdaderamente por la ayuda de Dios, que los que están llevando esa carga, esa responsabilidad tan grande, no se podría llegar, no se podría soportar, porque es demasiado, es el mundo entero. Si nosotros en nuestras familias, los padres, llega un momento en que uno ya dice, ya qué más puedo hacer, ahora imaginemos esa escena de todo el mundo, de la fe, y que con cualquier cosita, no se vale el error, porque lo dice el Señor en su palabra, hay de aquel que cambie cualquier cosa, un tilde en una palabra. Es una responsabilidad muy grande, un amor verdaderamente fuerte, ese compromiso que nadie exigió a ese sacerdote que fue caminando, después obispo, después cardenal, y después, si acaso llega a ser el Santo Padre. Con tantas miradas encima,
con tantos oídos, todo movimiento, estás súper vigilado, estás siendo observado por todo el mundo. Cualquier falla que tengas, cualquier cosa que se malinterprete mal, ya puede haber un gran problema. No es cualquier cosa. Pero el Señor dice, tú nada más déjate guiar de mí. Habla conmigo, pídeme la ayuda a mí. Yo te responderé. ¿Por qué? Porque yo te llamé. Yo te voy a capacitar en todo ese trayecto que vas a recorrer hasta donde yo tenga un lugar para ti. Pero es, como lo estoy diciendo desde el principio, es una carga demasiado pesada, pero bendito aquel que todos los papas han estado ahí hasta el último momento, enfermos, con la edad encima, con el cansancio físico, emocional, también espiritual. Y darse cuenta que a través de los años empezaron jóvenes llenos de fuerza, llenos de salud, el deseo de servir, el amor hacia Dios, a su doctrina, a su palabra, con el deseo ferviente de todo corazón, ayudar al pueblo de Dios a que sepamos de Él, que se dé a conocer el gran amor y la misericordia de nuestro Señor a través de Él, de ellos. Y cuando empiezas joven, lleno de vida, o unos no tan jóvenes, pero todavía una edad en que tienen la energía, tienen la capacidad, tienen la lucidez de lo que están haciendo. Y que no se mandan solos tampoco, que es todo es un equipo de mucha ayuda de todos, de todo lo que es los cardenales, obispos, todos es una cadenita que todos necesitamos de todos. Nadie está solo, todos necesitamos uno del otro. Y sobre todo que haya esa igualdad, ese ser obediente de no juzgar, no decir esto no está bien, que yo personalmente siempre digo, porque lo dice el Señor, que cuando alguien está haciendo algo que no debe de ser, que no va de acuerdo a lo que Él nos dice, o sea, su doctrina, pues tampoco, no porque sean quien sea, si no se están haciendo bien las cosas, el Señor nos dice, se tiene que decir que no está bien, que no se están haciendo las cosas bien, se tiene que dar que se tenga conocimiento. Pero son puntos muy delicados que tenemos yo nada más a lo que me baso es darme cuenta de que es muy valiente todo aquel, sobre todo lo veo desde el principio, como los sacerdotes que entran jovencitos o las monjitas tan jóvenes que van empezando a vivir y entregan su vida por amor a Dios, por amor a Él, que decidieron elegir a Dios y renunciaron al mundo y a la futura tal vez familia, por amor a Dios y querer servir y ayudar al prójimo. Entonces, Dios los va levantando, ahora sí, ayudándoles con esa cruz a ellos, así como le ayudó también a nuestro Señor Simón de Cirene. Entonces, ahora que él ya llegó a su término
a su fin. Y que en un día tan privilegiado, el día de la resurrección de nuestro Señor, pues eso habla mucho de cómo Dios lo ama. Un privilegio muy grande. Y que nosotros, los mortales, principalmente yo lo digo honestamente, como yo les digo, mi pensamiento es lo que yo pienso, lo que yo miro, lo que yo observo, pero no quiere decir que eso así sea. Uno puede estar muchas veces no de acuerdo en muchas cosas que uno piensa, de acuerdo a lo que dice Dios, a lo que dice su palabra, lo que dice los 10 mandamientos, yo me baso a eso nada más. Pero yo nada más lo único que digo, yo en tales cosas no me parece correcto, pero esa soy yo. Porque el único que sabe si está bien o no, pues es Dios. Pero simplemente no interfieres en hacer controversia ni asegurar absolutamente nada. Porque lo primero que nos dice nuestro Señor, no juzgar. Y como yo digo, yo en muchas cosas no me parecía que era correcto, pero hasta ahí. Pero mi fe en Dios, en mi doctrina, no tiene nada que ver. Simplemente puntos de vista diferentes y nada más. Y no causar ningún problema, pero ser un honesto y decir, poner estas cosas, yo no lo considero, pero es simplemente una observación mía, individual. Pero no que esté criticando o hablando mal, Dios me libre. No, eso no. Pero somos humanos y Dios es el que sabe toda la verdad, la situación. Y como yo siempre digo, el tiempo lo dirá. Las cosas, las evidencias en la vida, tarde o temprano, las cosas salen. Bien o mal, equivocados o no, Dios sabe lo que hace. Y Dios es el único que se encarga de todo esto. Y simplemente tenemos que respetar, no hacer escándalo, no hacer problemas, pero sí ser que tiene uno que observar todo lo que se dice, lo que se hace y las evidencias que van surgiendo a través de las decisiones que se están tomando o los cambios que se están tomando, qué efectos causan en la sociedad, en la fe, en la doctrina, en todo. Esa es una opinión personal mía, nada más mía. Y yo nada más digo, Dios lo llamó, Dios se lo llevó, Dios hasta el último momento le dio ese privilegio de llevárselo ese día ante su presencia, en ese día tan especial, privilegiado. Entonces, por lo tanto, nosotros como humanos, pues podemos pensar lo que queramos. Y así como lo estoy diciendo yo, como uno piense que son las cosas correctas o no correctas,
sino que no estemos de acuerdo en ciertas cosas, no quiere decir que la persona esté equivocada, sino que simplemente es su punto de vista. Y se lo llevó. Estuvo en realidad pues poco tiempo, no fue tanto tiempo. Yo cuando yo desde que recuerdo yo estaba en Tijuana, viví en Tijuana porque yo me crié en Tijuana. Yo soy de Jalisco, pero me crié en Tijuana. Entonces estaba yo, que tendría unos 12 años, yo creo. Eh, no, como unos 12, 13 años. Y me acuerdo que cuando fue nombrado Juan Pablo II, fue el que lo conocí mucho, pues de por siempre. Y duró muchos años Juan Pablo II. eh, y de ahí pues ya que vino Benedicto y luego el Papa Francisco. Pero cada uno tiene este, su don y tiene su carisma. Yo, por ejemplo, yo personalmente me identifiqué mucho, como creo que la mayoría, y unos no, pero yo personalmente, para mí, Juan Pablo II me dio como la mayoría de la gente, esa dulzura, ese amor, como de verlo, al verle su carita era amor, era ternura, era como que lo conocías de toda la vida, como que era tu abuelito, como que era una persona que te podía escuchar, que te podía, simplemente al verte, sentías tú que te daba amor, te daba mucha paz, a mí personalmente. Pues cuando lo iba uno a mirar, ni más, no, pues ni, pero simplemente te, te, te daba esa ternura, ese amor, esa paz, esa luz. Aunque se dicen tantas cosas como siempre, en todo, como decimos, así como yo estoy dando mi opinión en que ciertas cosas yo no estaba de acuerdo en del Papa Francisco, pero pues, ¿quién soy yo para nada? Simplemente mi opinión diferencia, pero no tiene que ver nada con decir cosas que no corresponden, simplemente cosas que en mi opinión no me parecieron correctas, o sea, de acuerdo, cuando yo digo correctas es en el sentido de lo que nos dice nuestro Señor en su palabra, pero hasta ahí. Pero con mucho respeto y muchas virtudes que él tenía y que mucha gente tal vez no sé, unos sí, otros no, pero así es la vida y así son las posiciones donde están. Eh, pero cada uno tiene su carisma. Para mí, Juan Pablo II fue, que yo considero hasta ahorita, para mí, Juan Pablo II, si se puede decir, mmm, aunque se escuche mal, tenía mucho carisma. Para mí puedo decir que me tocó mucho el Juan Pablo II. Me identifiqué mucho y no los demás, Benedicto, sí, muy inteligente, muy todo, pero no tenía para mí ese carisma, esa cercanía de verlo y darte esa paz, ese amor, esa tranquilidad. No, a mí en especial, no. El Papa Francisco sí, más dicharachero, más sociable, más como latino que era, pero pues no, para mí. Y pues muchísima gente dirá que de acuerdo. Así es de que pues no le vamos a agradar a todo mundo. Como dice el Señor, nadie es profeta en su tierra. Y eso es la humanidad. Cada uno no es porque sean mejor o peor, simplemente que no nos identificamos con ciertas cosas y con otras personas sí nos identificamos, pero no porque sean mejor o peor. Simplemente no nos identificamos.
Pero ya basado a ese punto, que no es lo importante, sino que lo importante es lo que él logró, que haya habido muchas, que ojalá haya habido mucha conversión a, a las personas que se sintieron que tuvieron más acercamiento con él, que se identificaron más con él, y que si eso les dio la bendición y se utilizó para que haya una conversión y cambien su vida, pues bendito sea Dios, porque de eso se trata, que haya más, el pueblo de Dios, que haya más fe, que haya más conversión. ¿Y qué se necesita para hacer una, realmente la palabra es, se necesita conversión? Y la conversión es cambiar tu vida, cambiar tu manera de vivir, de ver las cosas. Es entregarte verdaderamente a Dios, ir caminando de la mano de Él, cumpliendo con los 10 mandamientos, obedeciendo, cambiando nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver, de escuchar, de hablar, de ese comportamiento que tal vez no nos damos cuenta que no es correcto para un hijo de Dios, e ir haciendo todos los cambios, que vayamos siendo más parecidos al ejemplo que Dios nos dejó, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, por eso lo dejó todo con hechos, no con palabras y hechos, pero lo que vale más es el hecho. Y Él lo dejó todo para que nosotros hagamos lo que Él hizo y lo que Él dijo y lo que Él cumplió. Y si le creemos a esas promesas que nos hace el Señor, que yo le creo, y el Papa Francisco le creyó, y todos los papas, y todos los que están en estos ministerios, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las monjitas, los que tienen ministerios, es estar comprometido, tener conciencia de ese compromiso que se hace, no obligado, sino por tu libre albedrío, que decidiste entregarle la vida a Dios, al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios. No para tener una posición, no para mandar que tú eres el que a ti se te tiene que dar toda la honra y toda la gloria. No, tú eres un simple mortal, que Dios te dio la bendición de estar en esa posición, pero representándolo a Él, no por ti, no es a ti a quien te están viendo, a quien te están agradeciendo, es a Dios, porque tú estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. Él es tu guía, Él es tu maestro, Él es tu luz. Lo bueno que ven en ti, el pueblo de Dios, es la luz de Cristo que está en ti. Por lo tanto, nada es tuyo, porque al que están viendo es a nuestro Señor. Cuando hagamos conciencia y entendamos eso, vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a empezar a tener fe. Porque el Señor te llama hasta el final por tu libre albedrío, y Él nos va a tomar cuentas porque lo ve y lo sabe todo. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal? Pero lo importante es que cumplas esa promesa, ese compromiso que hiciste de decirle sí al Señor por libre albedrío, por amor a Él. Y en el camino van pasando los años, nos vamos enfrentando a las pruebas, nos vamos enfrentando a lo desconocido, a lo que yo creía que era una cosa y es otra, y ahora cómo le hago, y es que esto, y es que el otro. Vemos realmente cómo el teje y maneje de la humanidad. Pero el Señor lo advierte. Todo tiene su tiempo. Estamos en la rueda de la fortuna. Ahorita estás abajo, después estás en medio y después estás arriba.
Y estás muchas veces arriba, luego en medio y luego hasta abajo. Y el Señor nada más nos dice una cosa que nunca se nos olvide, que todo esto pasará. Pero que si tú, nos dice el Señor, te agarras de la mano mía y me entregas todo y obedeces a lo que yo te digo, nada te pasará. Entonces, así como Dios llamó al Papa Francisco y a todos los santos padres, pero en especial ahorita nos estamos refiriendo a él, que Dios lo tenga en su santa gloria, y que ya él allá está en su divina presencia y que Dios, al igual que a todos los humanos, pues nos perdone nuestros pecados, porque todos tenemos pecados, unos más, otros menos, y todos somos pecadores. Pero que cumplió, llegó a la meta de lo que él prometió por amor a Dios, ese servicio, de estar con los pobres, con los desvalidos, hizo muchos cambios, más cercanía a la gente, a estar al mismo nivel. Pero el mundo, estamos en un mundo tan materializado que muchas veces, aunque la persona quiera, que se está consciente de que tiene que ser como nuestro Señor Jesucristo, precisamente, humilde. Él no traía ropas lujosas, no traía carros, no traía nada, traía sandalias, traía túnicas, pero su corazón estaba lleno de amor al servicio del sufriente, del pobre, del desvalido. Compartía, ayudaba, oraba, pero también exigía. Nos llama la atención cuando estamos haciendo malas cosas, porque Él lo sabe y lo ve todo. Pero la humanidad muchas veces, y ese es el gran problema que yo, Mari López, de aquí, de Limor, lo digo yo nada más, es mi pensar, es mi observación, es mi análisis, que muchas veces, que es la mayoría, que aunque tú quieras hacer muchos cambios, no te dejan hacer esos cambios, porque hay muchos intereses, que aunque se haga conciencia que no se tiene que hacer así, se tiene que hacer así, porque los intereses están de por medio, los intereses del mundo, los intereses del poder. Y entonces esto sucedió, sucede y sucederá hasta que cambiemos. Esto es algo que el Señor lo sabe y por eso nos dice, no se preocupen, todo esto está dentro del plan de Dios. Por eso les digo que acudan a mí, porque yo sé lo que hay en este mundo y a lo que se enfrentan, a las tentaciones. El enemigo está a tu lado, ahí. Estás entre la espada y la pared y haces lo más que puedas, lo mejor, aunque sea un poquito, que te dejen para poder ayudar al desvalido, ya es ganancia. Aprovecha esa oportunidad de que el Señor te puso ahí, que sabe que no va a ser fácil poder compartir las cosas, la riqueza de los que tienen, para poder compartirlos con los que no tienen. Pero de perdida, que tú hagas algo
Se te está dando la oportunidad de que estando ahí te acuerdes y pidas. Tú que tienes voz y voto en esta posición, habla por los desvalidos. Saca algo para poder ayudar a los que no tienen. Y si no tienen, no es porque sean flojos, no porque no tengan ambiciones, simplemente por circunstancias de la vida. No se ha podido. Nadie quiere estar en la miseria. Nadie quiere estar mendigando amor, comida, que te estén. Nadie. Porque al estar en esa posición, estamos sin dignidad humana. Y la iglesia, por eso lo dice ahí, tiene que haber para que no te quiten la dignidad de ser humano, de un digno hijo de Dios, tengas lo básico. El ser humano no debe de estar en la miseria, no debe de pasar hambres, no debe de estar enfermo, no debe de estar pidiendo limosna. El ser humano, como seres humanos que somos, nuestro deber es ayudar al que no tiene, no mantenerlo, pero darle las herramientas para que salga de esa miseria que está por ignorancia. Y tienes tú la economía para que puedas salir de esa miseria y se busque un trabajo, se busque que se alimente, que tenga fuerzas, porque un cuerpo que no tiene comida, ¿cómo va a tener fuerzas? ¿Cómo va a tener salud? Si no tiene los nutrientes necesarios para que tenga la energía para conseguir algo. Entonces el Señor por eso nos dice, ayúdense los unos a los otros. Y está la iglesia, es para ver por el pueblo de Dios, para ayudar al pobre, al necesitado, no para que lo mantenga, para que lo ayude, para que tenga compasión y misericordia, para que se preocupe de que haya en el mundo entero las facilidades, que haya medicinas para el pobre, para el que no gana suficiente, para que tenga lo básico, que no pierda su dignidad como hijo de Dios, que no ande mendigando, así como Lázaro y Epulón, que allí el rico, las obras, ahí Lázaro, al lado de la mesa, allí, avergonzado, humillado, a ver qué le cae del que tiene todo, y que está comiendo enfrente de él sabiendo que el otro no tiene, y en vez de tener compasión, él sigue comiendo y todavía le reclaman si se come lo que le sobra. Y todavía así, cuando muere, Dios premia a aquel que sufrió aquí en la tierra. Y al rico que fue rico aquí en la tierra, allá es el pobre. Y el pobre que aquí en la tierra era pobre, allá es rico. Porque Dios hace justicia. Y todos los que están en el poder, en cualquier poder que sea, donde tú tengas un puesto, el Señor te puso ahí no para que te creas y no para que abuses del desprotegido, sino para que ayudes. Ahorita que estás en esa posición de que haya igualdad para todos, que todos ganen. Pero realmente, ¿lo hacemos? Y este ejemplo del Papa Francisco, que Dios lo tenga en su santa gloria, que lo que haya hecho bueno, Dios se lo va a compensar. Si hubo errores, también Él. Pero Él es el único, nadie más. Nadie más. Y nada más decirle gracias a Dios por el tiempo que le permitió tenerlo aquí en esta tierra y ser nuestro representante, el representante de Dios aquí en la tierra. Estos años que estuvo en esa posición de papado y que llegó a ser papa y Dios también se lo llevó. Todo tiene un principio y tiene un fin, pero lo importante es que llegó y cumplió. Lo demás solamente Dios
y el Santo Padre lo sabrá. Y que así, con ese ejemplo de lo que es que tenemos que ser humildes y salir, como decía él cuando empezó su papado, salir a las afueras, al desvalido, así como lo hacía nuestro Señor. Eso es lo que pide todo aquel servidor, a todos como hijos de Dios, ir a donde está el necesitado, ayudar en lo que uno pueda, dar una mano, no que tanto hagas o que tanto des, algo, una palabra de aliento, la palabra de Dios, eso ya es una herramienta, eso es lo que quiere el Señor, eso ya es tener esperanza en la vida, de que no estás solo, que tienes un Padre que se preocupa por ti. Por lo tanto, no te avergüences, levántate, aquí está la mano de nuestro Señor. Esa es nuestra obligación, todo aquel que el Señor está llamando, y sobre todo en este tiempo que están sucediendo tantas cosas, que cada día está más lejos Dios en nuestras vidas, que ya la gente no tiene fe, ya la gente no cree nada. Hay tanto cuchicheo, tantas palabras que te hablan al oído que acá y allá. Yo nada más lo único que yo digo es, déjate guiar en tu corazón y habla con Dios. Dile que te diga qué es, quién es Él, y que te dé una prueba de que Él está, que Él es quien es. No tengamos miedo. Y que esa prueba que tú le estás diciendo es por ignorancia. Pero para que tú empieces a sentir que Dios está vivo, no es un Dios de historia. Él está vivo. Y va a estar vivo hasta el último momento de nuestra vida, porque nosotros lo tenemos vivo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestra mirada, en nuestros oídos, en nuestros pies, en nuestras manos, en todos los 5 sentidos, en el pensamiento, en todo tu ser. Entonces le decimos gracias a Dios que nos mandó al Papa Francisco, y al Papa Francisco también, gracias por haber sido nuestro Santo Padre en estos años, no tantos años, pero le damos las gracias. Y que Dios lo bendiga, que Dios le perdone, como al igual que todos nuestros pecados, y ya está en un mejor lugar. Y le decimos gracias. Y también ya de estas palabras que les he dicho, mi sentir personal, yo, como siempre, yo no estoy hablando en nombre de la Iglesia Católica, no, yo como católica apostólica romana, lo que yo les comparto es mi sentir, es lo que yo comprendo, es lo que yo siento, como yo soy. Y también que veamos que todo tiene un principio y tiene un fin. Ahora nuestra petición es orar mucho para que el nuevo Papa que Dios tenga destinado, que sea quien sea, simplemente la oración que tenemos que hacer es pedirle que realmente esté enamorado, muy enamorado de Dios, que no esté tibio, que esté ardiente, quemándose de fuego, de saber, de decirle al mundo que aquí esta renovación de este nuevo Papa, que se llene los corazones, que se llene de fuego, de ese amor, de querer saber de Él, ese deseo que nos inunde, que nos palpite el corazón de querer saber y enamorarnos más de su palabra. Si no tenemos fe, que empecemos a tener fe, que a través del Papa que Dios mande, sea esa renovación que tanto el mundo, el pueblo católico, la gente católica, el mundo entero necesitamos, que se renueve en aguas limpias, claras, limpias, puras, santificadas, que venga esa lluvia, ese fuego también a la vez, para que esta tierra que está en nuestro corazón, que está seca, dura, árida, se refresque con la brisa
de lo que es la lluvia del amor en nuestro corazón, para que el corazón nuevo implantado con la fe de muchísimos frutos, que haya muchísimos servidores, que haya muchísimos santos sacerdotes que realmente quieran entregar su vida a nuestro Señor, que haya muchos servidores, muchos predicadores, muchos, sobre todo en las familias, que haya muchos matrimonios bendecidos, santos, unidos en la fe católica, que nos demos cuenta que el casar es un compromiso, una entrega de promesas que se hacen y que se deben de cumplir porque son ante Dios. Por eso Él, como nos dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre, porque el hombre, las leyes de este mundo es para separación, pero las leyes espirituales que Dios nos dice es unión, es amor, es compromiso, es sin egoísmo, es entrega, es fecundidad. Entonces, que este que este Santo Padre que Dios elija realmente llene nuestros corazones y el mundo entero, que se renueve, que se fortalezca, que se prenda en fuego esta tibieza espiritual que está a hoy en día, que cada vez se está apagando más. No, que se le eche carbón, que se le eche exactamente así el fuego, el carbón, que esté humeante, que ese incienso, el olor hermoso a Dios de nuestras oraciones, de súplicas, que cambiemos esta humanidad, que lo tengamos en nuestro corazón, que vivamos todas las enseñanzas que Él nos dice en su santa y bendita palabra, que Él no nos quiere perdidos, nos quiere en el camino correcto, que es Él, y que así agarraditos como niños chiquitos de la mano de Él, vamos a ir en el camino derechito, no en el camino torcido o en el camino ancho. No, que este nuevo Papa, el que sea, no importa quién sea, lo importante es que esté enamorado de Dios y que esté dispuesto a que el pueblo de Dios, el pueblo católico, se dé cuenta de lo que tenemos en nuestra doctrina. Bendita doctrina católica. Porque es verdad. Es verdad. Yo lo siento, lo siento en mi corazón, lo vivo cuando yo estoy rezando el credo. Se enchina la piel de sentir esto, esa verdad de todo lo que se dice ahí. Que estemos realmente, este nuevo Papa, que realmente venga a revolucionar y a levantar esta iglesia que se está quedando dormida, que se despierte, que reflexione, que reflexionemos, que nos pongamos a trabajar la fe, que pongamos en práctica la fe, que con nuestro estilo de vida, nuestra actitud, nuestro comportamiento, podamos convencer a los demás lo que somos, lo que estamos viviendo, lo que estamos recibiendo con esta doctrina, con esta fe, con este amor de nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí en la cruz por amor, que pagó ya la deuda, que no nos quiere desgraciados, nos quiere amados, respetados, valorados. Él no nos desecha, Él nos regresa la dignidad, Él nos ama, Él te da la mano, Él nos ama y te dice, ven hijo mío, aquí estoy yo. No estás solo, me tienes a mí. Te amo tanto, hijo mío. ¿Por qué tú no te valoras? ¿Por qué tú no te quieres? ¿Por qué tú mismo te desprecias? No te creas del engaño de la mentira, del padre de la mentira. Aquí estoy yo, que soy tu padre, y nuestra Santísima Virgen María también está aquí con nosotros. Entonces, ¿por qué estamos tan desdichados, tan desgraciados? Que estamos, ahora sí, inútiles, inválidos, lisiados. No, Señor.
estamos sanos, estamos fuertes, estamos hermosos, estamos lúcidos, estamos en paz, no nos falta absolutamente nada porque el proveedor, Él es nuestro proveedor que nos administra absolutamente todo, porque no nos hace falta absolutamente nada, lo tenemos todo con Él. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que esforzarnos, tenemos que dar también lo que recibimos. Como dice en su palabra, lo que te doy regalado, tú también lo tienes que regalar. No es para que saques beneficio económico de mi palabra. El beneficio es que haya conversión, que haya gente con fe. Esa es nuestra misión, que es que sepa el mundo entero que no estamos solos, que Él murió por ti y por mí en la cruz para quitarnos la deuda encima, que no hay excusa de que porque tengo deuda estoy haciendo esto. No. Él la pagó para que no tengamos excusa por amor. Pero tenemos que hacer nuestra parte. No nos vamos ahí a quedar tiraditos y seguir recibiendo, que eso es lo que la gente cree, que nada más por decir yo creo en Dios ya todo va a salir solo. Si tú no estás haciendo ningún cambio en tu vida, pues ¿cómo va a ser eso? No, tenemos que hacer nuestra parte. Él ya hizo la suya, ahora nos toca a nosotros. Así es de que tenemos que pedir por este nuevo Santo Padre que Dios nos mande, que realmente sea el elegido, el que Él unja, el que Él diga es este, y este Papa que venga, que renueve nuestra fe católica, que nos levante, que nos dé unas cachetadas guajoloteras, que despertemos de una vez por todas, que se nos quite la tibieza espiritual, que nos pongamos a trabajar la fe, ponerla en práctica. Es de la única manera que nos vamos a sacudir, pero si estamos así, y ay, pues ya Dios dirá. No, ¿cómo que Dios dirá? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? No, no, Señor, no se vale. No se vale, entonces tenemos que orar mucho para que todo sea en santa paz y sea quien sea, no nos debe de importar de dónde es. Eso no es lo importante. Lo importante es lo enamorado que esté de Dios y de cumplir lo que Dios dice en los 10 mandamientos, cómo llevar la iglesia realmente a que haya más católicos, a que haya más fe, pero solamente con hechos, con ese compromiso, esa entrega, ese respeto al prójimo, ese amor, esa compasión. También de todos nosotros los católicos que cambiemos nuestra manera de ser, que seamos más comprometidos con el prójimo, más amorosos, más respetuosos, menos criticones, menos payasos, menos fantoches, menos hipócritas, sino que realmente estemos entregados al servicio del pueblo de Dios, porque eso es lo que es, no es posición, es que si estás tan enamorado de Dios, tienes que estar al servicio del prójimo, no para que el otro te sirva a ti y te dé toda te ponga en alfombra roja, no. ¿Por qué? Porque el que lo está haciendo todo, el que se merece todo es el Señor, no la persona. La persona es un simple instrumento, un trabajador del Señor, en la viña del Señor. Y Él te puso ahí. Y Él te llamó, Él te puso y Él te da la paga. Pero si no trabajas, ¿cómo quieres recibir paga? Si no estás trabajando para ayudar al prójimo. ¿Con qué cara, con qué desfachatez vamos a exigir que recibamos beneficios si no estamos haciendo nada, si no estamos trabajando? Entonces, mucho para reflexionar. Entonces le vamos a pedir a Dios esto de que este nuevo Papa, que sea el que realmente Dios tenga destinado para esta iglesia santa, católica, apostólica y romana. Que tenga mucha fe, que esté enamorado de Dios, que haga conciencia, que es para servir al pueblo mundial católico.
la fe, la práctica, el ejemplo, el compromiso, el amor, la compasión, la misericordia. Punto. Fiel a Dios. Porque nos dice el Señor, como tratas al prójimo, me estás tratando a mí. Si al prójimo lo tratas con la punta de los pies, eres orgulloso, eres grosero, eres prepotente, no eres compasivo ni misericordioso, ¿se te olvidó? Entonces así también el Señor nos va a tratar, porque no somos un buen ejemplo. Entonces tenemos que orar mucho, y también nosotros, principalmente nosotros, como pueblo católico, también ser un buen ejemplo y hacer exactamente lo mismo, cumplir y vivir la vida como Dios nos dice en los 10 mandamientos que debemos de vivir, cumplir. Y sobre todo tenemos que leer la palabra de Dios para tener conocimiento, porque de otra manera, si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber de qué se trata? Por eso es que se dice como si fuera de historia, eso fue pero ya no, no, eso es y seguirá siendo, porque es palabra de Dios. Así de que no hay excusa. Y ya para finalizar, ya dejando esto aparte, voy a terminar esto con una carta que dice aquí. Dice, es punto y aparte de lo que hemos hablado, dice, una carta. Me gustaría ser una carta de las que lleva, vuelvo a repetir, una carta. Me gustaría ser una carta de las que lleva en su bolsa el cartero, después de volar en avión y cruzar los mares. Me gustaría llevar noticias agradables o consuelo cuando las noticias son desagradables, como palabras de perdón, de disculpa o aliento. Me gustaría ser una carta escrita por un niño con sus rasgos vacilantes, pidiendo ingenuamente juguetes a los Reyes Magos. Y si fuera la humilde carta dirigida a un campesino, sería muy feliz de poder decirle muchas cosas que alentarán su vida. También me gustaría ser una carta escrita por un gran personaje para así ser guardada y poder llegar a ser un día una pieza de museo. Si fuera una carta, me gustaría transmitir algo hermoso y recibir un beso lleno de emoción después de ser leída. Y la Biblia me dice que puedo hacerlo, que realmente lo soy. Una carta abierta donde todos pueden leer mi testimonio, el mensaje vivo de mi fe católica, la transmisión de mi amor y la fuerza de mi esperanza. Así, exactamente, tenemos que llevar ese tipo de carta que es el evangelio, predicar la palabra de Dios, que es la esperanza, el amor, la misericordia, que deje de sufrir el pueblo de Dios. No estamos desvalidos, no estamos desamparados, tenemos madre y padre. En pocas palabras, no estamos solos, somos hijos del Rey. Y como hijos del Rey, tenemos absolutamente todos los beneficios. No tenemos que andar mendigando absolutamente nada, porque ser hijo de Dios es decir que Dios está en mi vida y que todo lo que yo soy, lo que yo digo, lo que yo hago, es fruto de ese amor, de esa fe, de lo que es Dios. Porque soy un hijo de Dios, hijo hecho a su imagen y semejanza. Con esto me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Mi nombre es María López. Les doy las gracias. Acompáñenme en el próximo video. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Orar mucho. Bendición para ti y toda tu familia, y que sigas creciendo en la fe y que leas la palabra de Dios. Cómprate una Biblia y que
cada día vayas teniendo y queriendo, mejor dicho, tener más hambre de las cosas de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y hasta el próximo video. Adiós. Mi nombre es María López y me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Adiós.